nacional o la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, así que y fijó una reunión entre las partes para el día lunes, así que la medida que estaba planteado para el día de mañana, que como veníamos viendo, evaluando y trabajando, iba a ser absolutísimamente contundente en todo el país, se iba a parar toda la FIP del país, como viene ocurriendo en los días anteriores, en los horarios que estaban prefijados, no solo los que representamos nosotros, que la EFIP, que son los trabajadores de AFIP, DGI, Seguridad Social, sino que también los que representa el sindicato Supara, que representa a los trabajadores de aduana. Bien. O sea, bueno, mañana Javier, mañana ya no se realizan los apagones informáticos que tenían previsto ustedes. No, vamos a acatar qué es lo que tenemos que hacer, porque así lo indica y lo obliga la ley. Bien. Vamos a acatar la conciliación obligatoria, pero es claro que las medidas, el planteo y el rechazo que veníamos llevando adelante los trabajadores de la FIP y la contundencia con que se venía desarrollando ha generado afectación que, para decirlo como en palabra de barrio, bueno, han tenido que tirar el árbitro a la cancha porque evidentemente estaban complicados, los venían afectando las medidas y bueno, ahora seguramente con esto obligamos a las autoridades, esperemos que así se dé, a sentarse y esperemos que expliquen lo que hasta ahora no han explicado de qué es lo que quieren hacer, si van a avanzar con lo que han planteado en cuanto a 3.100 despidos y de qué manera vamos a seguir funcionando desde el punto de vista del respeto del convenio colectivo, la autarquía del organismo, etcétera. Así que bueno, se abre esa instancia. Esperemos que el gobierno entienda que tiene que retrotraer determinadas decisiones que ha planteado. Si eso ocurre, bueno, llegaremos a algún buen puerto. Si no, está claro el convencimiento de los trabajadores de la casa de desde ya rechazar la posibilidad de que haya 3.100 despidos, así como también la defensa del organismo y de nuestro convenio colectivo, ¿no? Bien, perfecto. Héctor. Sí, Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Héctor Uliarte lo saluda. Dice usted... ¿Lo escucha bien? ¿No? ¿Escucha bien, Héctor? Ahí está. Sí. ¿Ahí nos está escuchando bien, Javier? Ahí perfecto. Sí, lo que pasa es que estoy en la calle, hoy yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy acá se llevó adelante una marcha multitudinaria de trabajadores de la FIP, desde el obelisco a la FIP Central, y después se hizo una asamblea también multitudinaria en la FIP Central, en la Plaza de Mayo. Bien, avanzo. Conciliación obligatoria dictada por el Estado Nacional, entiendo que por el ámbito laboral, en realidad, ámbito laboral, ¿no? Los despidos. Para mediar. A ver, y lo escucho a usted, Javier, decir, esperando que el gobierno, presumo, se retrotraiga, debe ser la única alternativa u opción para sentarse a dialogar, ¿o no? Porque aquí no se trata de mejoras salariales, no. Esto es, ¿los echan o no los echan? No hay opción. En cuanto al tema de lo que vienen mencionando de despidos, no hay opción ni alternativa de negociación que sea que retrotraigan la posición en cuanto a los despidos. Además, recordando que todos nuestros trabajadores son de planta, ¿no? Bueno, justamente, espere, deme un segundito, le pido disculpas. Pero usted sale en defensa. A ver, ¿y todo esto tiene que ver con los trabajadores de hace muchos años o con los sumados hace 6 meses por Alberto Fernández antes de irse? No, a ver, esa es una cuestión, yo te paso a explicar. La planta de la FIP es una planta de, en su mayoría, de 30 años o más. El organismo tiene que ir produciendo un recambio temporal que en distintos momentos se tiene que ir dando. En el caso, por ejemplo, de la Dirección Regional Córdoba, para darte un ejemplo, en 2019 hasta ahora se jubilaron 125 trabajadores y los ingresos que se han producido, por ejemplo, el año pasado, el anteaño, rondan de todos estos años en unos 20, 25 trabajadores. Por eso también nuestro argumento tiene que ver con el planteo que decimos que no sobra nadie en la FIP, porque tenemos las áreas absolutamente inclusive sobrecargadas los trabajadores. Los distintos gobiernos de turno han producido ingresos de trabajadores que en general han sido mucho menores a la necesidad de recambio que tiene que haber de planta,
y algunos ingresos se produjeron en la época también del gobierno de Macri y ahora se produjeron algunos ingresos en la época del gobierno de Fernández, pero esos ingresos se han realizado con el chequeo y cuestiones de idoneidad. Ajá. Y todo el personal esto que es así. tenemos, como dije... A ver, ¿esto es así con cuestión de idoneidad? Porque hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, mire, nosotros aquí en La Rioja fueron 12 los que se incorporaron en este último periodo y alguno de ellos, tengo entendido, que supera el límite de edad, porque aparentemente para poder incorporarse a la AFIP, si no me equivoco, debe tenerse menos de 40 y algo de años, ¿es así? A ver, el tema de edad de AFIP, eso lo han ido fijando cada una de las conducciones de AFIP, en las distintas etapas fijan la cuestión de edad. En alguna época que tuvimos, la época de Echegaray, hace muchos años atrás, o posterior había fijado 25 años, pero no es una cuestión estable, no hay una norma estable, sino que la van variando las distintas conducciones seguramente de acuerdo a sus necesidades. Bien, bien. Ahora, 25 años, mucha no hay una norma estable que fije que tal edad. Sí, en cada conducción posiblemente fijan un tope de edad. Ahora, a veces. Pregunto esto y con esto yo ya me retiro de las preguntas, Javier. Por ejemplo, en La Rioja le decía yo, Delegación La Rioja, fueron 12 los incorporados en el periodo anterior. 2 de ellos responden a uno en particular, consanguíneamente directo a una senadora nacional, y hay otra que tiene algún vínculo con la senadora. ¿Esto es normal que ocurra? O sea, ¿usted avala que estas cosas se naturalicen o debe ser por mérito, por examen, por condiciones, no sé? Nosotros como seccional y en lo personal tenemos el criterio de que si se hacen llamados deberían hacerse llamados generales y esos llamados generales deberían hacerse inclusive produciendo exámenes, etcétera. Bien. Esa cuestión es lo que nosotros podemos plantear como inquietud de manera general. Después como dije hace un rato, cada conducción, cada gobierno evidentemente maneja las cuestiones de ingreso y no hay distinción de camiseta o colores, porque lo mismo puede haber acontecido en la época del gobierno, por ejemplo, de Macri, que tenía otro color. No, entonces, no son todos idóneos. Esa es una cuestión, ese es un vicio en todo caso de la política. La política argentina, que evidentemente es una cuestión a corregir, pero no es una cuestión que sea responsabilidad, primero, de los trabajadores, y segundo, tampoco es responsabilidad de todos los trabajadores que han ingresado. Claro. Son todos trabajadores, excelentes personas, cabezas de familia, todos, como dije, planta permanente. En nuestro ámbito todos son planta permanente y nosotros como sindicato lo que vamos a producir es la defensa de todos los puestos de trabajo. Perfecto. Y usar todas las herramientas que tengamos, inclusive las legales y judiciales, para hacer valer. Nuestros trabajadores tienen el estatus jurídico de estabilidad plena, fijada por la Constitución Nacional y fijada por nuestro convenio colectivo, así que vamos a hacer valer esa cuestión. Bien. La otra cuestión que quiero desmentir muy rápidamente, también versiones, el gobierno ha utilizado para justificar sus decisiones cuestiones falaces o parciales. Por ejemplo, estos últimos días toda la cuestión de los ñoquis de la AFIP. Sí. En la AFIP no hay ñoqui, no hay forma de que haya ñoqui, e inclusive denota o mala intención, que puede ser, o desconocimiento de lo que están administrando. La AFIP tiene todos los sistemas absolutamente informatizados e interconectados. Cada compañero, cada día que llega a la mañana para decir su presente se tiene que loguear y toda la tarea viene controlada de manera informática por sistemas conectados en todo el país. No hay forma laboral que en nuestro ámbito se dé cualquier tipo de figura de ese tipo. Lo que pasa es que sí entiendo la lógica del gobierno, porque la ha usado con otras temáticas también con nosotros, de tratar de desmerecer, tratar de llevar consenso a una decisión que es errónea y ilógico, atacar al organismo, uno de los organismos nacionales que funciona bien y que además es eficiente, no tiene razonabilidad ni lógica. Lo mismo lo ha hecho con respecto a el sobredimensionamiento personal sobre los salarios. Justamente, todo un tema, ¿no? También lo ha hecho, es decir, plantear que el salario de la administradora federal de 30 millones y el salario de los directores de
de 17 millones, que no tengo la certeza que el número ese sea exacto. Si es así, como trabajadores entendemos que eso lo tienen que readecuar, pero la parte que nos dice el gobierno es que son salarios de 20 o 30 funcionarios políticos designados por este mismo gobierno, que están fuera de convenio y cuyo salario lo fija la misma administradora federal, que va a ser ahora la directora de esta nueva agencia. Que Florencia, que son salarios absolutamente alejados de la realidad salarial promedio del conjunto de trabajadores. O sea que un trabajador no cobra lo mismo que un integrante del directorio de esos 30 millones. O sea que Florencia... A ver, un trabajador, un salario promedio en la FIP debe estar en 2 millones y medio de pesos, contando todos los conceptos. Claro, y con una antigüedad también importante y con responsabilidad y dedicatoria full time, pues no creo que un trabajador que tenga atención al público esté cobrando 30 millones de pesos. A ver, los trabajadores en nuestra planta, en su gran mayoría, son trabajadores de 30 años o más. Acá un poquito como para sacar la duda, Javier. ¿Hay algún cuca que cobre 30 mil? Poco, porque si no, los tengo los leones ahí enjaulados, pero ¿hay algún cuca que cobre 30 millones de pesos? ¿Algún qué? ¿Algún cuca, algún kirchnerista? Porque, no a ver, por ahí confundimos. Los que cobran, vuelvo a reiterar, los que cobran, si es certero el salario de esos niveles salariales, sí, son funcionarios políticos designados por este mismo gobierno, vuelvo a reiterarlo. Creo que de esa manera evacúo tu consulta. Pero no entendería esto, Javier. El propio presidente de la Nación, que fue el que nominó a estos individuos durante este periodo, hoy, en vez de, en forma privada, llamarlos y decirles, como ya ocurrió con algún senador... Se acomoda tu salario porque es desubicado. Sí, pero a ver cómo está, Javier. Pero se reacomodó el salario, pero sigue estando. Sí, pero... Ahora, ella se designó ese salario, lo dijo Javier clarito. Pero me parece... Miralles, la administradora federal, tiene paritaria con ella misma. Claro. Y el anterior, el del 2023, ¿cuánto cobraba el Cuca, Javier? No sé el monto, pero seguramente también deben haber tenido montos absolutamente diferenciados del conjunto de la planta de personal. Y es coherente, es razonable que, digo yo, usted me dirá si se justifica, digamos, porque que una persona perciba tamaña cantidad de dinero comparado con los trabajadores de mostrador, que usted mismo me está diciendo, cobran 2,5 millones, casi como un empleado de comercio. Poca plata. Yo se lo marqué recién de que si esos salarios son certeros, que no tengo la certeza, aunque parecería que sí, como trabajadores entendemos como una cuestión válida y entendible que eso tiene que ser reacomodado. Pero eso claramente, sabiendo los preconceptos que hay en la opinión pública, se ha utilizado ese tipo de cuestiones, la de los ñoquis, etcétera, como para tratar de justificar una decisión que es irrazonable de atacar o intentar desmantelar un organismo de los organismos nacionales que no solo funciona bien, sino que además funciona de manera eficiente, que es inentendible, es irrazonable, digamos. ¿Y cuál es el objetivo, decisión? Javier? Tomando sus palabras, ¿no? Desacreditar, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Eso. Y a ver, la única cuestión que uno pudiera interpretar en esto, porque no hay una cuestión entendible, le reitero otra cosa más y ahí voy a la pregunta puntual. Hoy la recaudación en el país se viene sosteniendo por la tarea que desarrollan los trabajadores. Si eso dependiera de la política, entre comillas, económica del gobierno, estamos hablando de baja de producción, de baja de consumo. Tenemos por el otro lado el mismo presidente que festeja a los evasores, que plantea que cobrar impuestos es un delito. Evidentemente la tarea se vuelve un poco titánica. La única explicación razonable que uno pudiera entender es que dentro de la lógica que puede tener el gobierno, la idea sea desmantelar el organismo de control y recaudador y flexibilizar los controles. Que esa flexibilización de controles no va a ser para ninguno de ustedes, ni para mí, ni para los trabajadores, ni para los jubilados, ni para los monotributistas, ni para la pequeña y mediana empresa o los pequeños productores. Sino es para que evadan los grandes. Por eso Florencia es abogada de Cargill,
que hay que decirlo, de la cerealera una de las más importantes del mundo. Pero para mí, ¿cómo le va, Javier? María Clara los saluda. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Yo estoy viendo como una campaña de desprestigio por parte del gobierno, uno que ve los medios y ve los Twitter, las redes y todo, a los trabajadores de la FIP. Un desprestigio. Pero hay que justificar, no, doctora. bueno, pero un desprestigio así, por ejemplo, te ponen un troll y que dice, mira, yo soy monotributista, no pagué 3 meses porque no facturé y fui a la FIP y me forrearon, ¿de qué viví? Me forré, estoy contento que los despidan. Están haciendo esa campaña, bueno, Javier. Y lo que pasa es que nosotros Está también bien, pero nosotros tratamos de explicar en todos los medios que salimos nuestro argumento y son la voz de los trabajadores. Tratamos de difundir, lo mismo es absolutamente titánico, contrarrestar evidentemente el aparato de difusión del gobierno desde el punto de vista mediático y ni hablemos desde el punto de vista de redes. Bien. Pero la realidad es la que les estoy marcando. Sí. Y como dije, a ver, por ejemplo, el gobierno, dentro de todos los argumentos que te brinda, vamos a ahorrar 6.400 millones. A ver, yo les digo una cosa que es sencilla, no es difícil de... el solo hecho del cambio de nombre ya representa que haya que cambiar ploteado de edificio, ploteado de auto, dominio de edificio, hoja membretada, sobre membretado, etcétera, etcétera. El gobierno va a gastar absolutamente más que los 6.400 millones, que además lo van a pagar los contribuyentes y que además seguramente habría que ver quién ya tiene asignada esa pequeña tarea a llevar adelante, ¿no? Bien. Recién tuvo, Javier, perdón que lo tutee, pero recién... no hay problema. Recién tuviste una definición política. O sea, la justificación del gobierno en poner en escena los ñoquis K de la FIP para ayudar a los evasores o para contribuir con los evasores, porque lo dijo en una nota con Luis Majul, que él dice, bueno, si evaden, yo los felicito, siendo él el presidente. No, que él quiere eliminar impuestos. Bueno, entonces, él a ver, dijo. Esa definición política. A ver, ahora, no, a usted, perdón, la pregunta es la siguiente, Javier. ¿A usted no le hace ruido que esta mujer que se desempeña en la multinacional cerealera Cargill, que tiene responsabilidad, esta mujer tiene responsabilidad tributaria en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, sea encargada de cuidar a aquellos que evaden? Y sin lugar a duda hace ruido, pero no es la primera vez que tenemos situaciones de este tipo. Bien. A ver, hace muchos años atrás, por ejemplo, en el gobierno de Cristina. Cuccioli, nómbrame uno del gobierno de Cristina. No, pero muchos años atrás, en el caso de Cuccioli, por ejemplo, y varios más, llegó con CEOs que eran CEOs que manejaban empresas. Cuccioli es un desarmador de empresas, y quien estaba a cargo, por ejemplo, de la base de datos de la FIP, que es la base de datos más importante que tiene el país, que era Spetoli, creo que era el nombre, era CEO, vicepresidente de lo que era Veraz. Es decir, que quien estaba a cargo de la base de datos de la FIP era quien del otro lado del mostrador maneja datos y estaba con toda la cuestión de Veraz. O sea, Leandro Germán Cuccioli es el que me dice usted. Leandro Germán Cuccioli, administrador federal de ingresos públicos de la Nación. Inclusive sonó como posible administrador federal al principio de este gobierno. No me va a dejar mentir, doctora. Cuccioli es el hombre que nos está diciendo Javier, desde el 1 de abril del 18 al 10 de diciembre del 19. El presidente era el nunca evasor Mauricio Macri. Bueno, está cerrado el círculo, pero a ver... en esto, Javier, ¿sabe lo que hay que tener en cuenta? Javier, y discúlpame la ironía, ¿sabe lo que necesito yo? Que me denuncies públicamente un cuca. Quiero que me denuncies un cuca. Es decir, ¿qué funcionario? Me parece que Javier no está dispuesto a decirlo, ¿eh? ¿No? No, me parece que él tiene la mira puesta en... No, pero a ver, yo Macri. ¿Usted es cuca, Javier? Es sindicalista y a conveniencia es peronista. Hago la aclaración que no tiene sentido, pero también para qué cosa. A ver, nosotros
lo que hacemos es defender los derechos de nuestros trabajadores. Yo lo mismo, soy político, milito políticamente, no milito políticamente, he sido opositor a los gobiernos del kirchnerismo, en mi vida personal, eso, apartado de mi función. Pero es justicialista. Es cordobés, Javier. No, querido. Yo soy ahora soy el presidente nacional del Congreso Nacional de la Organización de Trabajadores Radicales. ¿Ves? Así que no tengo nada que ver ni con el justicialismo ni con... Somos radicales con Javier. ¿Me entendés? En Córdoba. No tengo nada que ver con el justicialismo ni con el kirchnerismo, pero más allá de eso, Javier, digamos, medio que nos estamos yendo de la... No, pero ¿sabes por qué, Javier? Te pido disculpas y te agradezco, porque esta es una nota exclusiva que nos brinda Javier a nosotros. Le hemos buscado por todos lados. ¿Sabes por qué, Javier? Porque, a ver, el curso de los comedores, no le mandamos los alimentos a los comedores. ¿No? Todavía no hay una denuncia de un curso, no hay un nombre de una denuncia, un curso de los comedores. El curso de las universidades, no mandamos plata a las universidades, no se denuncia a las universidades. El curso de CEDIM, ¿se acuerda? CEDIM, el de los medicamentos para los oncológicos, que había curso ahí, no se metió en cana ningún cuca y los chicos que padecen cáncer, los hombres y mujeres, no reciben los medicamentos. O sea, que atrás de una exposición de curso, ¿me entendés? Es para quitar un derecho. En este caso, desarman y desmantelan la AFIP, corren trabajadores de la AFIP, y son trabajadores, Javier, y yo te felicito a vos, hermano, te aplaudo, Javier, que está al frente y pone el cuerpo para defender la mesa de un trabajador. Nada más eso quiero decir. Nuestra lógica, más allá de mi pensamiento particular y mi militancia, es centralmente esa, y digamos cualquiera sea el color del gobierno, en mi pensamiento personal vamos a estar cumpliendo la función para la que nos han designado y nos han honrado nuestros compañeros eligiéndonos. Así que y hay una cuestión clara, a ver, sí. Hoy el gobierno, en vez de avanzar, por ejemplo, en este desmantelamiento de AFIP o esta flexibilización de control, etcétera, sí, lo que debería dedicarse, y aclaro que los trabajadores de la AFIP, en reiteradas oportunidades, también a los gobiernos anteriores, Cuca, no Cuca y lo que sea, sí, se le elevaron sin número de propuestas de reforma tributaria. De eso deberían estar haciendo los gobiernos, hacer un sistema tributario que sea menos regresivo, más equitativo, más justo. Nosotros hemos elevado a todos los gobiernos, de todos los colores, y ningún gobierno llevó adelante esos planteos, esos procesos, y este gobierno menos, porque más allá del pico de la baja de los impuestos, lo que en realidad está produciendo es suba de impuestos. La ley de bases, por ejemplo, para dar un ejemplo puntual, lo que ha producido es suba de impuestos a trabajadores con el restablecimiento de ganancias en su formato anterior, suba de impuestos a los sectores de menores ingresos con la suba de monotributo, por ejemplo, y menos impuestos para los sectores que posiblemente están más desahogados económicamente, baja de bienes personales, un blanqueo de capitales sin ver de dónde vienen los fondos, lo que significa que cualquier cosa puede entrar y con cualquier origen, y además un sistema RIGI que establece, en mi opinión personal, ¿no?, que establece, por ejemplo, un sistema de inversiones en donde el que invierte después queda liberado de pagar impuestos por 30 años, claro, y sin establecer los sistemas mínimos de protección que deberían establecerse al sistema que en la Argentina sostiene el funcionamiento de la Argentina, que son las pymes. Bien. ¿Te imaginas? Acá hay muchísima posibilidad de invertir en materia minera. Uno de los reservorios más importantes en materia de litio está en La Rioja, y traer una empresa bajo los convenios de RIGI es llevarse absolutamente todo nuestro patrimonio y que le quede cero a la provincia. Y parece que eso quieren hacer, beneficiar a las grandes empresas y que a La Rioja, en este caso La Rioja, no le quede absolutamente nada. Y uno en lo personal, evidentemente, va a estar en desacuerdo con esas cosas, además que con la particularidad que siempre sí es importante
generar fuentes de trabajo, etcétera, pero también en ese ámbito hay que moverse también con el cuidado debido a una cosa que ninguno de los gobiernos, y menos todavía, porque además lo declama, tiene cuidado, que es el medio ambiente, que es otro pequeño detalle que tiene que ver con la casa de todos nosotros. Bien. Javier, agradecerte infinitamente, acá con la doctora te agradecemos. Te digo más, a Héctor, el gorila este que tenemos acá al lado, lo acabamos de despedir, ya no está. Pueden mostrar la silla que estaba vacía. No hay problema, digamos, porque a ver, hay una cosa que es clara, los trabajadores, más allá de todo lo que puede estar preinstalado de preconcepto social, etcétera, nosotros no tenemos nada que esconder como trabajadores de la FIB, y además lo estamos manifestando porque hago la aclaración. Los sindicatos tienen siempre como lógica el diálogo. Nosotros veníamos con salario congelado durante el 2024 y además la baja de un índice salarial. Los sindicatos venían priorizando intentar por la vía del diálogo destrabar esas cuestiones. Lamentablemente el gobierno nacional nos ha metido directamente en un conflicto. Bueno, ahora ha tenido la reacción de los trabajadores, el rechazo de los trabajadores, y bueno, ha tenido que meter al árbitro en la cancha, porque me parece que inicialmente, por lo menos el primer round, estaba para atrás. Bien. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo grande y en cualquier momento seguimos en contacto. Gracias a ustedes y a disposición. Por favor. Muchas gracias. Ahí está. El señor Javier Barreto, que es responsable de la defensa de los trabajadores